Muy bienvenidos entonces a estas pláticas acerca de la familia, del matrimonio y en este caso particular hacer algunas consideraciones sobre el noviazgo. Nos ponemos en la presencia de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos la oración de Santa Brígida, invocando a los padres de la Santísima Virgen. Bendito sea Jesús, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, que te dignaste elegir como madre a aquella que fue el fruto del santo matrimonio de Ana y Joaquín, por los ruegos de estos santos esposos, de los casados, para que sean fecundos, y así crezca el número y conduce también a todos los llamados a tomar el estado conyugal, de forma que sea Dios honrado en Cristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, ¿había algún inconveniente? Así que se comienza más tarde. Vamos directo al grano para entrar en tema del noviazgo. Cuando hablamos del noviazgo, queremos dejar bien en claro que se trata de la etapa previa al santo matrimonio. Se ha introducido en el lenguaje común llamarle en muchos lugares noviazgo, trato más frecuente, digámoslo así, de un muchacho con una muchacha, e incluso en edades bastante tempranas. En Chile lo llaman, se le ha llamado pololeo, en otros lugares tendrá otros nombres, pero cuando nosotros hablemos ahora del noviazgo, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando verdaderamente de lo que es la preparación inmediata al matrimonio. ¿Mm? O la preparación inmediata al noviazgo, que es la preparación inmediata al matrimonio. ¿Y qué decir de esos llamados noviazgos, según esta acepción bastante amplia, o de esos pololeos? Y bueno, seguramente hay que hacer una distinción. Algunos dicen, entre los abuelos, que se le llamaba pololo o novio, simplemente a un muchacho que tenía ciertas consideraciones respetuosas hacia una muchacha que le parecía simpática, atractiva, que podía ser una mejor amiga, digámoslo así, con la cual no había mayores posibilidades de ningún trato muy cercano, porque las normas de convivencia cristiana impedían este liberalismo que se ha instalado hoy, en virtud del cual se tiene un sentido de las relaciones entre ambos sexos muy contrarios al respeto que se deben tener el hombre y la mujer con los hombres. Olvidando los peligros que tiene un trato irrespetuoso, no teniendo en cuenta el desorden que dejó en el corazón humano el pecado original, y incluso eh, fuera de la supervisión de sus mayores. Entonces, en esta acepción que les estoy diciendo, estamos hablando ya de una situación verdaderamente peligrosa para la virtud y que ha llevado al desenfreno actual
en que, por ejemplo, en Chile nos encontramos con que ya estamos bordeando el 80% de los niños son ilegítimos y nacidos de uniones furtivas de adolescentes. ¿Quién puede decir que eso es legítimo? Por lo menos un cristiano no. Un cristiano no. Alguien temeroso de Dios no puede admitir tamaño libertinaje. Y ciertamente los padres responderán ante Dios por no haber cuidado las almas de sus hijos varones, de sus hijas mujeres. Que haya una, a medida que crecen, se entiende, pasadas las tormentas de la adolescencia, que se vayan produciendo, ¿no es cierto?, tratos de cercanía, grupos de amigos y de amigas que eventualmente hacen alguna actividad en conjunto, siempre, ¿no es cierto?, bajo el respaldo de sus padres. Bueno, son cosas que hechas debidamente no tienen nada censurable, porque van permitiendo justamente que vayan dándose un conocimiento entre personas de los dos sexos, evitando los peligros y entablando unos ciertos lazos de amistad que permitan eventualmente el día de mañana, que no es tan lejano, por eso hemos dicho, saliendo a la tormenta de la adolescencia, el eventual elección de consorte para el matrimonio. Ahora entonces, teniendo esto en claro, que es importante aclararlo, porque si no podemos confundirnos con cosas de las cuales no estamos hablando. Vamos a entrar a hablar entonces acerca del noviazgo propiamente dicho y lo relacionado con él. Sea prepararse al noviazgo, sea el noviazgo mismo, sea su relación en razón de el fin que se propone, que es abrazar el estado santo de la vida conyugal. Leí el otro día en algún lugar, en alguna página web sería, no sé, a alguien con toda buena voluntad que decía que era tal la crisis del matrimonio, de la familia en la iglesia, que había que como agrandar el matrimonio para que la gente lo respetara más. Lo decía con toda buena voluntad. Y en realidad lo que hay que hacer es otra cosa. No hay que agrandar el matrimonio porque el matrimonio es muy grande, ya lo hemos dicho, suficientemente, creo yo, en sus rasgos fundamentales, porque esa grandeza se la ha dado Dios. Nosotros no vamos a agrandar el matrimonio. Lo que hemos hecho, tristemente, es haberlo rebajado. Y lo hemos rebajado justamente con este libertinaje en las costumbres, con estos pololeos o pseudo noviazgos adolescentes, con gente que no está preparada para el trato serio y respetuoso con el otro sexo, con estos amoríos livianos que van desgastando el corazón. Y no instruyendo y no formando a las nuevas generaciones sobre la santidad y la grandeza del matrimonio cristiano, que es la base de la sociedad y es el camino al cual Dios a muchos llama para cooperar con Él a llenar el cielo de elegidos. ¿Has visto algo tan grande como eso? Bueno, solamente el orden sacerdotal y la virginidad consagrada a Dios nuestro Señor, el celibato apostólico, la vida religiosa. Entonces, entremos en nuestro tema, que es el que, en primer lugar y sobre todas las cosas, nos reúne en esta ocasión. El noviazgo. ¿Qué fines deben proponerse los que aspiran a contraer matrimonio? Y quien contrae matrimonio ha de tener varias intenciones bien claras.
si quiere hacer las cosas bien, y es lo que debemos procurar todos, porque se trata de cosas muy serias. En primer lugar, hacer la voluntad de Dios que le llama a tal estado. He visto que Dios me llama a tal estado. No es simplemente el hecho de sentirme un muchacho impresionado por una chica, por su encanto, por sus atractivos femeninos. O una muchacha, porque se siente, ¿no es cierto?, eh, atraída por las cualidades masculinas del muchacho. No es simplemente eso, porque dense cuenta que eso es de orden natural. Esas son inclinaciones naturales de un sexo hacia el otro sexo. Eso no indica simplemente que tengo vocación, es decir, un llamado de Dios al matrimonio. En segundo lugar, se ha de procurar el que cree estar llamado al matrimonio, es que lo voy a abrazar con el afán de santificarme en él, santificarme con la persona con la cual me une en santo matrimonio y vivir pacíficamente en gracia de Dios, en temor de Dios, para servir a Dios. También hay que tener muy en claro que de ordinario, ¿no es cierto?, el matrimonio, claro, si alguien se casa a los 85 años, salvo intervenciones milagrosas, ¿no es cierto?, que han ocurrido por lo demás, de ordinario, digamos, uno se casa para tener familia, aspirar a tener familia, querer tener familia, abrazar este estado santo con ese afán de formar una familia. Entonces, quiero tener los hijos que Dios me quiera dar y quiero educarlos en la santa ley de la Iglesia Católica, porque quiero llegar con ellos al cielo. Entonces, me quiero casar, pero no quiero tener hijos, porque queremos viajar, porque queremos gozar de la vida, dicen. Eso es paganismo. Eso es paganismo. Es paganismo infiltrado en el corazón cristiano. Es ver mucha comedia actual, que no tiene ningún sentido de la vida católica. Y tenemos que, si queremos formar un hogar cristiano, si queremos ser felices en el matrimonio, tenemos que limpiar la mente de esas cosas. Por eso hemos dado estas pláticas anteriores sobre la familia según el ideal de Dios, al cual debemos procurar ajustarnos. Y tenemos que también saber que en el matrimonio Dios ha instaurado, después del pecado original, hay un remedio a la concupiscencia, es decir, las pasiones que se han desordenado con el pecado original en el santo matrimonio estarán encausadas en el lugar correspondiente, para ponerse al servicio de Dios. Entonces, estos fines que tenemos que abrazar, tenemos que respetarlos y poner de nuestra parte todo para que sean verdaderamente procurados por cada uno de los que creen estar llamados por Dios a este santo estado de vida. ¿Qué precauciones debemos tomar para santificarnos más fácilmente y vivir en paz en el matrimonio? Bueno, lo primero, si yo quiero el fin al cual hemos aludido, quiero verdaderamente santificarme, vivir en paz en el matrimonio, tengo que saber elegir a la persona con la cual voy a vivir esta vida cristiana, esta vocación cristiana que es la vocación matrimonial, y a la cual no todos están llamados, pero los que están llamados tienen que vivirla con la persona indicada, no con cualquier persona, no con cualquier persona.
En las Sagradas Escrituras se nos muestran en numerosas ocasiones que no hay que casarse sino con persona de probidad, temerosa de Dios. Son muy lindos los ejemplos, muy lindos los ejemplos. El más hermoso de todos para mí, que ojalá todos los que crean, que están llamados al matrimonio, que están en noviados, está en el ejemplo del libro de Tobías. Se cuenta que Dios ha destinado uno de los 7 arcángeles que están ante su trono para velar de manera especial justamente por aquellos que se disponen a abrazar el santo estado matrimonial, para defender a aquellos que han contraído el santo lazo del matrimonio. Entonces, no hay que extrañarse, ¿no? Que el santo matrimonio, nuestro Señor Jesucristo lo haya elevado a la dignidad de sacramento. Cuando ya en el Antiguo Testamento Dios tenía este arcángel, San Rafael, con esta misión tan divina. Al arcángel San Rafael, de manera especial, hay que pedirle la persona indicada para contraer matrimonio. Y si no la encuentro, padre, y si no la encuentro, no se case, pues. Es como la persona que cree estar llamada a la vida religiosa. Y si no encuentro el convento indicado, padre. Los conventos que hay son relajados, no hay virtud, no hay espíritu religioso, no hay sentido, el sentido tradicional de la perfección cristiana. Y bueno, no entra al convento, no entra al convento. Así dicen los santos, no inventó el curita que está hablando. Bueno, si no encuentro la persona indicada para casarme y no se case, no se case. Rece por los matrimonios, rece por lo que se van a casar, rece por lo que han encontrado y sigue insistiendo en todo caso, ¿no? Sigue insistiendo hasta que vea qué es lo que Dios quiere en definitiva. Porque a veces Dios insufla deseos sobrenaturales, como entrar a un convento y no se termina entrando, como querer casarse y no terminar casándose, como una prueba para hacer madurar a las almas en su santo servicio, en el cumplimiento de sus divinos designios. En segundo lugar, en relación a este punto, hay que observar cuánto se pueda una cierta igualdad en la edad, en los bienes de fortuna, en la condición, en el genio, en las inclinaciones. Cierta igualdad, decimos. No estamos hablando de que tengan la misma edad, que los dos tienen que tener 22 años. No, no estamos hablando de eso. Evidentemente, una muchacha de 22 años no conviene que se case con un señor que tiene 85. No conviene. Ya pusimos un ejemplo ahí, si apareciera, ¿no es cierto?, un rey de no sé dónde y se quiere casar con ella sí o sí, y ella acepta con afán de convertir ese reino. Ah, bueno, eso son cosas extraordinarias. Ahí está haciendo un gesto maravilloso de caridad para con las almas de ese pueblo, para con ese rey y para la Santa Iglesia. Pero esas cosas no ocurren todos los días, está claro, ¿no? Entonces, una muchacha de 20 años no se va a casar con un señor de 25. En bienes de fortuna, es lógico, digamos. Decíamos, cada oveja con su pareja. En cuanto al medio social, al medio económico, es decir, entre más parecidos sean en todo ese orden de cosas, de educación, de costumbres, facilita mucho la relación matrimonial porque no es fácil la relación del hombre y la mujer, sea por el pecado original, sea porque cuesta bastante aprender a compenetrarse bien el hombre y la mujer, porque exige mucho sacrificio. Y la gente, desgraciadamente, no está dispuesta a hacer muchos sacrificios.
Entonces esto es importante. Esto es una ayuda. Por eso decimos, observar en cuanto se pueda. En cuanto se pueda. En las preguntas pueden salir nuevas precisiones. Teniendo estas cosas, conviene siempre una gran humildad al contraer, al pretender abrazar el santo matrimonio, al aspirar a formar, ¿no es cierto?, por el noviazgo, el día de mañana, un hogar cristiano. Tener la verdadera humildad de saber, como cristianos, que el estado matrimonial, siendo muy santo, es inferior al estado virginal, al estado de consagración a Dios. Esto es un dogma de fe, definido por el Concilio de Trento contra las herejías de Lutero y los protestantes. Y es hoy en día una herejía que se va extendiendo dentro de la Iglesia, desgraciadamente, de pretender que estamos ante estados perfectamente iguales, que no tendría el santo estado de continencia al servicio de Dios, de consagración al servicio de Dios, sea en la vida religiosa o sea en el mismo orden, en el mismo estado sacerdotal, no tendría ninguna ventaja, ninguna perfección mayor que la del matrimonio. Lo que indudablemente va contra toda la doctrina de los padres de la Iglesia, de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de los santos. Entonces estamos ante un dogma de fe. Entonces hay que tener la humildad. Si no todos, como dice San Pablo, son llamados a ser doctores, no todos son llamados, ¿no es cierto?, a hablar en lenguas, no todos están llamados a gobernar al pueblo cristiano. Esto es el de la humildad. La humildad sabiendo que yo abrazo un estado al cual Dios me ha llamado eh, dentro del santo orden de la Iglesia de Dios, de la Santa Iglesia Católica y de la cristiandad. Es un estado muy santo, pero que tiene unos estados más santos aún por encima, y donde todos se necesitan ciertamente, pero cada uno en el orden que Dios lo ha puesto. El estado que objetivamente sea más santo, estado religioso y sacerdotal, ¿eh? Más alto que el estado matrimonial, y esta forma de fe, les decía, no quiere decir de que no puedan haber esposos que pertenecen a un estado no tan santo, no tan santo, no estoy diciendo que no sea santo, no tan santo como los otros estados, pero que ellos sean personalmente más santos que muchos religiosos y que muchos sacerdotes. Eso es otro asunto. Eso es la santidad personal, individual, de las almas. ¿eh? Entonces es una cosa distinta al Estado mismo, con los medios que Dios ha puesto al alcance de las almas según su vocación. Y dejémoslo esto en claro, porque como les decía la vez pasada, en la historia de la Iglesia siempre, en todos los siglos, siempre se ha enseñado la posibilidad e incluso el deber de santificarse en la vida matrimonial, en la vida familiar. Ya han habido santos casados en todos los siglos de la Iglesia, lo que es la muestra más evidente de lo que estamos afirmando. Santos casados, con muchos hijos que Dios les dio, o con pocos hijos que Dios les dio, o con ningún hijo que Dios les dio, pero santos casados. Porque en todos los estados de vida, y el santo matrimonio es uno de ellos, se puede uno salvar. Y si uno se puede salvar es porque en él se puede uno santificar. En segundo lugar, en relación a estas disposiciones que debemos tener para abrazar con las debidas, con las mejores, eh, con los mejores afanes, digamos, esta vocación. Esta sinceridad y justicia que tienen que tenerse los pretendientes. El varón y la mujer cristianos que pretenden abrazar el santo matrimonio.
y que no deben entonces servirse de ningún artificio para engañar a a la otra parte que aspira a contraer matrimonio, sino a darle a conocer con sencillez cuanto le interese saber para casarse, como es el caso que está en este libro tan hermoso de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, que es muy fácil de leer. En el Antiguo Testamento hay muchas cosas que son difíciles de leer. Pero si hay un libro muy, muy hermoso, muy fácil de leer y muy provechoso, es justamente este, el libro de Tobías, que está centrado en la vida familiar y en la asistencia del arcángel San Rafael a los esposos. Y en él aparece cómo el padre de Sara advierte a Tobías la desgracia acontecida a los 7 maridos con quienes su hija se había desposado. Entonces esto es muy bonito. Otro elemento muy importante de disposición que hay que procurar tener para abrazar con las mejores disposiciones el santo matrimonio es el estar instruido en los principales misterios de la fe y en las obligaciones del matrimonio cristiano. Porque se van a obligar a cumplir unas obligaciones, porque van a abrazar un estado de vida. Entonces, pretender esposos casados que defienden la violación de los deberes de los casados, se dan cuenta que es una aberración. Es una aberración que no tiene nombre. Es una inmundicia. Los primeros defensores del honor, de la santidad, de la grandeza del matrimonio deben ser los mismos esposos. Y si alguien no está dispuesto a respetar y a defender las sagradas obligaciones del matrimonio cristiano, ¿para qué quiere casarse? ¿Para qué quiere casarse? No se trata de agrandar el matrimonio para que la gente lo respete, porque ya es muy grande. Reconozcámosle la grandeza que Dios le ha dado. Entonces, ciertamente hoy día estamos ante un problema bien grande, que es el problema de la mundanización tremenda del pueblo cristiano, por la mundanización tremenda de sus pastores, y donde se ha introducido una doctrina naturalista que ha rebajado contra los derechos de Dios la grandeza de esta vocación y su misión divina. Entonces, y es uno de los ámbitos donde más se ve la ruptura con la doctrina tradicional de la Iglesia acerca del matrimonio dentro del pueblo cristiano. ¿Cómo entonces hay que prepararse para el eventual matrimonio y para el eventual noviazgo al cual, por el cual hay que pasar para eventualmente contraer matrimonio? Por la oración, por las buenas obras, por el ayuno, es decir, el espíritu de sacrificio, y la frecuencia de los sacramentos. Cosas todas que van a ser fundamentales para que dentro del matrimonio los casados perseveren en su vida de santidad, perseveren en sus votos matrimoniales y en la defensa y en, eh, en la fidelidad de sus sagradas obligaciones. Y en este sentido, sepan ustedes que la Iglesia le da una relevancia muy grande a la formalización del noviazgo.
Ya se entiende, ¿no es cierto?, que hubo una muchacha que tiene 22 años y que un joven que tiene, póngale 27, 28, que trabaja, que ha ido haciendo sus ahorros, que tiene todas las condiciones, digamos, comienza a cortejarla, que ha estado, la- ha salido con ella, digamos, eh, se van dando una relación de mayor cercanía, de interés, por pretenderla. Y bueno, en esa relación llega un momento que hay que formalizar esto. ¿Eh? Y la iglesia tiene en su ritual romano, ¿eh?, una bendición, ¿eh?, que, con la cual, digamos, los novios propiamente se comprometen. Y donde se bendicen los anillos, e incluso está contemplado una consagración a la Santísima Virgen, ¿eh?, para ayudarse a vivir esos momentos muy serios, muy decisivos para el futuro matrimonio que aspiran contraer. Estamos hablando de cosas grandes, de cosas grandes. El mismo noviazgo es grande. Sí, claro, claro, si tiene un ritual de la iglesia, un sacramental, no es un sacramento, pero es un sacramental, es porque es algo grande. ¿Eh? Entonces, cuando uno se entera de las cosas que dice la gente hoy en día, en esta degradación horrorosa, ¿eh?, de la vida cristiana de nuestro pueblo, donde ya en los mismos noviazgos se están engañando él y ella, que pretenden casarse, uno dice, pero ¿qué inmundicia es esta? ¿Qué inmundicia es esta? No puede ser. Con gravísimos pecados por todos lados. Y pretenden casarse igual. Qué locura van a hacer, ¿no? Después, no nos extrañamos de que los matrimonios, los mismos casados, los destruyan. Si podemos hablar de destrucción del matrimonio, ¿no es cierto? En el sentido de que los colapsan. ¿Eh? Eh, Hacen de él un campo de batalla cuando deben ser unidos para salvarse juntos. Entonces, en este periodo de maduración, de preparación, hay que penetrarse profundamente de la dignidad y santidad del matrimonio, considerar que su proyecto, este santo proyecto que van, eh, que van meditando, que van madurando, es verdaderamente importantísimo para ellos, para los dos, para cada uno de ellos, para toda su vida. Eventualmente lo va a hacer, ¿no es cierto?, para sus hijos, para la misma sociedad cristiana, que está en ruinas hoy en día, y para la Santa Iglesia, que está verdaderamente en una situación penosísima, quizás en una de las peores crisis de su historia. Entonces, se dan cuenta que tiene muchas implicancias el matrimonio, muchas implicancias. Acuérdense el ejemplo que les puse. ¿Eh? Si un sacerdote casara 10 matrimonios bien preparados, bien madurados, ¿eh?, y el siguiente año otros 10 y el siguiente año otros 10, en 10 años son 100 matrimonios. En 10 años un sacerdote, 100 matrimonios, y 10 sacerdotes haciendo los matrimonios. Tenemos un pueblo. ¿Cuántos pueblitos hay de 1000 personas? Un pueblo católico tenemos ahí. El problema es que no se están preparando, no se están casando con las debidas condiciones. Fruto del libertinaje en el cual han crecido, la mala doctrina cristiana que han recibido, en los malos consejos que han habido por doquier, en el liberalismo, en las costumbres,
que es un veneno que viene de la serpiente infernal. Porque odia, obviamente, el matrimonio. Porque odia las almas. Porque odia a Dios. Y comprender y realizar rectamente la finalidad del noviazgo. Y el noviazgo, por favor que quede muy claro, que el noviazgo no da derecho absolutamente a nada. Hay algunos que creen que porque están de novios tienen como derecho a anticiparse a los privilegios de los casados. Es absurdo eso. Los privilegios de los casados son de los casados, como el privilegio de los sacerdotes son de los sacerdotes. ¿Se imaginan que llegara el domingo a su parroquia, a su capilla, un seminarista y dijera misa? No, ¿y por qué? No, porque él quiere ser sacerdote, así que va a decir misa. Oiga, es que no puede decir misa. Sería totalmente inválida. Ahí no estaría el cuerpo de Cristo. No comulgaría más que un pedazo de pan. Pero si él quiere ser sacerdote, sí, pero él no es sacerdote. Los novios no son casados. No tienen derecho absolutamente a nada de los casados. A nada de los casados. Entonces, si quiero prepararme bien al matrimonio, tengo que respetar el noviazgo. Tengo que respetar el noviazgo. Donde no corresponde ver cosas que no son propias de los novios. Novio, novio. En muchos lugares la novia entra a la iglesia con un velo. ¿Eh? Algo significará, ¿no? En relación a la vista. Hay cosas que los novios no deben ver, porque no son suyas todavía. Es que lo van a hacer, bueno, lo van a hacer, Dios mediante, si llegan al altar. Pero si no llegan al altar porque se murió, por lo que fuere, no lo deben haber visto, porque no son suyas, porque no le corresponden. Es un robo, es un robo de la gloria de Dios, es una profanación de las cosas santas de Dios. Entonces, claro, para respetar el noviazgo, tengo que saber elegir a mi, a ese compañero, a esa compañera con la cual eventualmente pretendo, si maduran bien las cosas, contraer matrimonio. Porque indudablemente, ¿no es cierto? El noviazgo es una preparación. Y en esa preparación puedo darme cuenta que la persona que yo pensaba que tenía las cualidades pertinentes no las tiene. Y corresponde, ¿no es cierto?, terminar esa relación. No es fracasar, es hacer lo que hay que hacer. Es hacer las cosas bien. Porque no se juega con el corazón ni el de uno ni el de la otra persona. Y por eso tan importante de guardarse mutuamente el más claro, el más sagrado de los respetos. ¿Por qué? Porque es camino para algo grandísimo. Nada más y nada menos que el santo matrimonio. Entonces, entre mejor nos preparemos, más fruto obtendremos. Entre mejor me preparo el matrimonio por un noviazgo, por las bendiciones pertinentes, por una vida piadosa, etcétera, de obras buenas, de frecuencia de sacramentos, de oración, de penitencia, de estudio del santo matrimonio. Entre mejor me prepare, más gracia recibiré en el sacramento del matrimonio, más fruto obtendré. Esto es muy importante, porque el sacramento del matrimonio
es un sacramento de vivos, es decir, un sacramento que se da, que debiera recibir los que están en gracia de Dios. Y estando en gracia de Dios, entre mejor preparados, más gracia de Dios recibo. Es decir, pónganle, ¿no es cierto?, que hay 10 novios, 10 parejas de novios dispuestas a casarse el domingo en la parroquia, en la capilla, todas en gracia de Dios, nos ponemos las mejores condiciones, ¿no es cierto? Pero unas están mejor preparadas que otras. Bueno, las que están mejor preparadas recibirán en el sacramento más bendiciones de Dios. Eso es clarísimo, lo dicen todos los santos. Porque es la doctrina acerca del sacramento, de las disposiciones personales, de la cooperación a la divina gracia. Y recibir más gracias para el matrimonio, por supuesto que es muy importante. Porque entre más gracias reciba del sacramento, y bueno, mayores bendiciones tendré en mi matrimonio. Entonces es muy importante consultar a sus propios padres. De ordinario es algo que corresponde. Pedirle consejos acerca de las cosas que estamos considerando, de las personas que eventualmente, ¿no es cierto?, en el caso de una muchacha, está siendo pretendida, digamos, y puede ser que el muchacho parezca que vale la pena, bueno, pero también hay que saber, ¿no es cierto?, que una muchacha o un muchacho, evidentemente por la juventud, pues es inexperto. Entonces, la experiencia de sus padres, de aquellos que más lo aman, es importante. Es muy importante. ¿Para qué nos vamos a poner en situaciones en que los padres fueran una calamidad, ¿no es cierto? Y qué sé yo. Pero de ordinario es lógico que se le pida consejo a los papás. Han de prepararse por una buena confesión. ¿Y para qué decir, no es cierto? Ante el mismo matrimonio. Está muy recomendado por la tradición de la Iglesia de incluso hacer una confesión general. Siempre que se abraza un nuevo estado de vida, es sumamente recomendado hacer una confesión general de la vida, porque es como un comienzo nuevo, es una vida nueva la de los casados. Entonces, trae muchas gracias del cielo hacer una cosa así. Y deben, por supuesto, complementando lo que hemos dicho ya, deben apartarse de toda peligrosa familiaridad en el trato mutuo, tanto en la palabra, en lo que se conversa o cómo se conversa, y en las obras, en los modos, en la relación mutua que vamos instalando entre los dos. Esto es de una relevancia que nunca será demasiado tenida en cuenta. Nunca es demasiado la importancia que le podemos dar a esto. Porque el amor exige respeto. Y si pretendemos justamente amarnos, si pretendemos entrar en el matrimonio, que es una escuela de amor, porque alguien puede casarse sin amarse. La historia de la humanidad ha sido eso, parte de buena parte de la historia. Pero, justamente, en el matrimonio hay una escuela de amor. En el matrimonio, con todas las obligaciones conyugales, irán aprendiendo a amarse. De eso no cabe duda, si han hecho las cosas bien. Entonces, faltarse el respeto es poner todo lo contrario de las bases del amor. Entonces, esto es muy importante. No puede serlo más. Entonces, ¿quién puede empezar el noviazgo? El que tiene serio propósito de contraer matrimonio en un tiempo razonable. No se trata de casarse en un mes o 2 meses más.
Salió la pregunta la vez pasada, ¿no? Eh, ¿Cuánto era lo prudente? Bueno, hay que ver siempre las circunstancias, qué sé yo, ¿no es cierto? A veces con gente que se casa más mayores, distinto, digamos, de gente más joven. Pero hablando en general, ¿no es cierto?, de gente que es joven, que va a formar una familia, no estamos hablando de gente muy adulta, muy avanzada en edad o cosas por el estilo. Bueno, lo que conviene es alrededor de un año. No se trata de 365 días, padre, que yo me casé a los 364, ¿no? Es que eso no es el punto. Pero estamos hablando de algo aproximado que indica la prudencia. Es un tiempo prudente para conocerse bien, seriamente, respetuosamente, haber madurado una decisión muy importante para dar un paso decisivo en nuestra vida. Entonces, claro, no comienzan un noviazgo, ¿eh? Pero de aquí a 15 años no se pueden casar. Es que no comienzan un noviazgo, pues. No comienzan un noviazgo. Es muy frecuente que esos eternos noviazgos son un fracaso. Es muy frecuente, digo, porque hay excepciones, hay excepciones, pero es muy frecuente. Es muy frecuente que con esos eternos noviazgos se casan y son un fracaso los mismos matrimonios. A la chica la tuvieron 13 años esperando y resulta que se terminó todo. Es que no hay que comenzar un noviazgo si no hay una, una fecha prudente posible, digamos, de contraer matrimonio. Eh, para empezar el noviazgo también, no solamente hay que tener este serio propósito de contraer matrimonio en un tiempo razonable, en un tiempo eh, de alguna manera eh, breve, digamos, un año, como les decía, sino que también el que considera eh, empezar el noviazgo tiene que ver que se den las condiciones internas y externas que permitan hacer un noviazgo serio, porque no son cosas para jugar. Si el matrimonio no es un juego, si el amor entre el hombre y una mujer no es un juego, el noviazgo tampoco es un juego. Entonces, aquí un autor dice, el joven de sentimientos elevados busca a la muchacha para hacerla feliz con su personalidad completa y bien formada, su capacidad profesional. La joven buena, sin proponérselo, atrae por sus cualidades femeninas, de amor a la vida casera, de pureza, de hondura de sentimientos, del sentido del orden, de la belleza y de su misma piedad. Entonces esto es muy distinto a estos amoríos. Qué triste, ¿no? Eh, Se casan, pero han tenido 15 novias, 15 novios, pero ¿qué significa eso? Qué desgaste de energías, qué desgaste del corazón. Si amar es muy difícil, si amarse el hombre y la mujer no es fácil. Por eso instituyó Dios esta escuela del amor que es el matrimonio. ¿Y para qué decir, no es cierto? Si todo esto va acompañado de pecado, que desgraciadamente es bastante frecuente. Es más, hoy en día es la regla general. Sea por sentado. Hemos llegado a tal nivel de corrupción moral que ya hasta los mismos papás fomentan el pecado de sus hijos, dan por sentado que van a pecar y bueno, hay que aceptarlo, ¿qué le vamos a hacer? ¡Qué horror! ¿Al infierno se los quieren llevar? ¡Qué espanto! San Juan Bautista les hubiera dicho una par de cosas bien dichas a esos padres.
que no aman de verdad a sus hijos, porque no es amarlos en Cristo Jesús para la gloria. Entonces los amoríos es todo lo contrario a todo esto. Son fruto de la superficialidad, son una expresión del egoísmo, de la vanidad, del mundanismo que hay en ese corazón. Y por eso los jóvenes buenos deben excluir esas cosas. En vista justamente a hacer las cosas bien, a tomar las buenas resoluciones y dar los pasos pertinentes en función de eventualmente abrazar el estado matrimonial por un noviazgo bien hecho, es indudable que no hay que reprobar las sencillas entrevistas, encuentros de los novios en el ambiente de sus familias, donde puedan irse conociendo. Y esto es muy importante. Porque como decía la gente antigua, cuando un muchacho y una muchacha se casan también las familias. ¿Eh? En el sentido, digamos, de que verdaderamente usted va a conocer a su futuro marido viendo cómo vive, cómo se comporta, cómo se relaciona en su casa, con sus familiares, con sus padres, con sus hermanos. Lo mismo con la muchacha. ¿Eh? El muchacho va a conocerla a ella en la realidad profunda, ¿eh? Viendo cómo se relaciona, cómo trata, cómo vive en su casa, con sus padres, con sus hermanos. Entonces esto es muy importante. Entonces muy importante conocerse en ese ambiente familiar. Entonces ahí donde podemos ir viendo la madurez de la persona, porque alguien puede tener la edad aparente, puede tener la edad pertinente y en realidad ser muy inmaduro. O una muchacha, ¿no es cierto? Puede parecer que, no sé, dense cuenta que tiene 17 años, alguien podría decir, pero es muy jovencita, ¿sí? Pero dense cuenta de nuestra abuela, ¿cuántas se casaron a los 17 años? ¿Eh? Porque una muchacha a los 17 años puede ser una mujer perfectamente madura, para casarse con un hombre, ¿no es cierto?, que tiene las condiciones de vida para ser su esposo. Imagínense un muchacho que tiene 25 años, ha terminado sus estudios, está trabajando bien, es responsable, es católico, y se casa con una muchacha de 17. ¿Qué dificultad hay? Ninguna, pues. ¿Eh? Si han hecho todo bien, está muy bien. Entonces es muy importante esto. No es tanto la edad, sino que la madurez que tiene esa persona. Es muy importante, evidentemente, que el hombre tenga la posibilidad de un salario asegurado. O como decía la gente antigua, que tenga un título debajo del brazo. El título de trabajo, ¿no? Sea un profesional, sea un universitario, sea un experto obrero, que ha salido de un colegio con su colegio profesional, no sé cómo lo llaman en los países de manera distinta, digamos. Pero el punto es, ¿no es cierto?, una de las obligaciones del marido va a ser mm, alimentar, vestir y darle cobijo, darle casa a su mujer, para la gran misión de formar una familia. Entonces, evidentemente, no estamos hablando de un ensueño. ¿Eh? Él no trabaja, él no tiene con qué trabajar, él no pretende buscar trabajo. ¿Cómo se va a casar con él? Es una de las obligaciones principales del varón. El tener un lugar donde ir a vivir. No estoy diciendo que tengan una casa, ¿no? Un lugar donde puedan arrendar, como ha sido durante en todas las clases sociales, como se comenzaba. Hoy en día se quieren casar y quieren tener hasta la lavadora de plato y último modelo. No es necesario para casarse eso. Pero sí es importante, ¿no es cierto?, tener un lugar donde vivir y donde comenzar con una autonomía
propia de un nuevo hogar, vivir juntos, porque es muy inconveniente el vivir los primeros años del matrimonio en la casa de los padres de una de las dos partes. Es muy inconveniente, trae muchas dificultades y muy serias. Por muy buenas intenciones y buena voluntad que haya. Entonces, todo esto evidentemente explica que no tiene sentido que haya un noviazgo en secreto, ¿no? De ordinario, ¿no? Pero ¿por qué lo tiene secreto sus padres? No sé, que fueran unos monstruos. Bueno, a Dios gracias, supongo espero que no lo sea, que eso será muy excepcional, ¿no? Y si fallaran los padres, en esa situación excepcional, bueno, pero usted tiene algún sacerdote experimentado que pueda aconsejarle, que pueda darle los consejos, por amor a su alma. Como decía uno en un libro muy lindo de Pierre Lermite, que tiene unas novelas muy bonitas, que en las librerías de libros antiguos se suelen encontrar, sobre justamente una muchacha, hija de María, que se iba a casar. Entonces, es muy impresionante, digamos, en esas historias noveladas que escribía este autor, un escritor que fue muy famoso y que escribió cosas muy bonitas, cómo va enseñando a través de los casos que presenta en estas historias, ¿eh? Y, y cómo el hecho de no respetar estos consejos, ¿eh?, que vienen de la experiencia, de la sabiduría de la iglesia, del amor a las almas, del sentido de la santidad del matrimonio, ¿eh?, cómo termina mostrándose después en gravísimos problemas matrimoniales. Pero si se lo habían dicho, pero si le habían advertido, pero si se lo habían anunciado, no hicieron caso. El amor tiene que venir de arriba y entrar por la cabeza, de tal manera de poder tomar decisiones con sangre fría. Y por eso tan perjudicial al noviazgo, el que se entre en liviandades y se dé libertad a las pasiones, que justamente lo que hacen es enceguecer, obnubilar la mente para tomar las decisiones debidas, correctas, prudentes, provechosas. Si se comienza una relación que se ve frívola, que se ve en el correr, ¿no es cierto?, de la semana y de los meses, que es frívola, hay que cortar con ella. No todo lo que reluce es oro. Yo pensé que la muchacha valía la pena, yo pensé que el muchacho valía la pena. Pensé y me di cuenta que no, a cortar rápidamente, rápidamente, no pierda tiempo. ¿Qué condiciones hay que ver en la elección de el compañero de la vida? Veamos. Que sea católico convencido, practicante, es decir, que cumpla los 10 mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la iglesia. No es practicante un católico que no va a misa. Es católico, sí, pero muy mal católico. No es practicante un católico que no cumple con el precepto pascual, ¿eh? No, si es muy católico, padre. ¿Y cuándo hizo la comunión pascual? Hace 15 años. Ah, mire, se nota que no es católico practicante, porque no cumple un gravísimo mandamiento de la iglesia. Que goce de salud física y psíquica.
Porque estamos eligiendo, no se olviden jamás esto. Y que ojalá las madres cristianas se lo graben a fuego en el corazón a sus hijas y los padres a sus hijos. Estás eligiendo la madre de tus hijos. Estás eligiendo al padre de tus hijos. No estás eligiendo otra cosa. ¿Cómo le vas a dar como madre a una muchacha de tales costumbres? ¡Qué vergüenza! No va a criar a tus hijos, los va a malcriar. Va a perder sus almas. Tú no le puedes dar esa madre a tus hijos. Termina con esa muchacha. Reza por ella, ¿no es cierto? Pero termina con ella. Tú no le puedes dar ese padre a tus hijos. Termina con él. Termina. No es la persona indicada. No estar grabado en ninguna tara hereditaria. Imagínense, pobre. Hijo de alcohólico, su abuelo alcohólico. ¿Eh? No, y con facilidad veo que vamos dándole al trago. Está eligiendo al padre de sus hijos. Y uno de los males más terribles de nuestro pueblo ha sido el vicio este del alcohol. Que posea buena fama. ¿Cómo va a ser una chica buena? Una chica que tiene una pésima fama por donde quiera que se habla de ella. ¿Cómo va a ser de buena fama un muchacho que tiene fama de ser fresco? Un sinvergüenza, con las chiquillas, con las muchachas. Pero usted se da cuenta lo que está haciendo. Sí, así usted no lo va a cambiar. Sáquese esa ilusión de la mente. El único que lo puede cambiar es Dios, obviamente. Pero usted quiere asegurar su salvación, no ponerla en peligro. Que se distinga por un carácter noble, tratable y firme. Que contribuya con su actividad profesional o trabajo a las necesidades materiales y a la felicidad común. Y tengamos claro, ¿no es cierto?, que las motivaciones puramente sensuales conducen fácilmente a la desgracia del alma y a menudo también a la desgracia temporal. Es que su hermosura, dale con la hermosura que se la llevó el viento. No nos olvidemos, tenemos almas, no somos unos animalitos del bosque. Yo decía un sacerdote mayor a uno no, ¿y usted por qué le eligió? Ay, padre, por su figura, y usted por sus ojos. Y él dijo, pero qué horror, pero parecen bestias. Ese es el motivo de la elección. Ese es el motivo de la elección. A ese nivel lo hemos reducido todo. Estamos hablando de cosas muy serias. Si nadie dice que eligen a alguna persona antipática, una persona que le produzca repugnancia, una persona que le resulte desagradable, no, nadie está diciendo eso. Pero que se reduzca todo a una simple apariencia física, ¿ese es el motivo de su elección? Un horror. Habría que preguntarles si saben que tienen alma. Decimos a la Virgen Santísima, Madre del Amor Hermoso, por todos los que se van el día de mañana a casar, por todos los que creen estar llamados al matrimonio, que Dios los llama a ellos. Pidámosle a la Virgen Santa, a la Purísima, que les dé el amor hermoso. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre del amor hermoso, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se olviden, ya lo hemos dicho antes, creo, en otras pláticas, pero no dejemos de insistir. Novio y mortaja del cielo baja, es decir, la muerte y el novio, o la novia, ¿no es cierto?, vienen de Dios. La muerte es cuando Dios quiera, ¿no? Bueno, y casarse es lo mismo. Así que saber pedir al cielo ese novio o esa novia. No olvidarlo jamás, porque es decisivo. Novio y mortaja del cielo baja. Esos dichos de la antigüedad son de una sabiduría única. Soy consciente que es un tema delicado, difícil, ¿eh? Los tiempos son más que complicados, ¿eh? La confusión es más que grande, es tremenda. El humo de Satanás, imagínense, nada más y nada menos, ¿no? El humo de Satanás está, pareciera desbordado dentro de la iglesia. Pero saber que con la gracia de Dios todo se puede, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Satanás no puede perder a las almas. Nosotros estamos de las manos de Jesús, nuestro Señor, y de su Santísima Madre. Y bueno, es como toda vocación, ¿no es cierto? Hemos hablado de esa vocación. Por eso la importancia de tomar las decisiones con el respeto a la ley de Dios, a las inspiraciones de la divina gracia, a los consejos que hay que pedir, etcétera. Porque si yo he seguido todos esos pasos, si yo he elegido siguiendo todos los pasos que corresponden, ¿no es cierto?, a mi consorte, y bueno, y me caso con esta persona, bueno, claro que la persona que Dios me eligió para mí. Claro que sí. Entonces, hay que hacerlo bien, porque a veces las cosas buenas las hacemos mal, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, me puedo casar con la persona que me eligió Dios, pero yo he echado a perder esa persona que Dios me eligió. Hay que tenerlo en cuenta también. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no nos pertenecemos. Somos de Dios. Y el cuerpo de mi novia no es mío, ni siquiera es de ella, es de Dios. El cuerpo de mi novio no es mío, ni siquiera es de él, es de Dios. Su corazón es de Dios, su alma es de Dios. Dios murió en la cruz por él y por ella, y los quiere resucitar para el cielo para el día del juicio final. ¿Por qué yo quiero arruinarlo y perderlo y corromperlo? No puede ser eso, ¿no? Entonces, elijamos la persona que Dios nos tiene elegida de toda la eternidad y elijémosla bien, hagamos las cosas bien. Bueno, están las edades canónicas mínimas, ¿no es cierto? Entonces, que los mínimos, andar ahí jugando con los mínimos nunca es muy conveniente. Entonces, por eso, que una muchacha a los 16 años, 17 años, qué sé yo, a los 15 años, puede ser, ¿no sé, todas veces las mujeres maduran antes que los hombres. Que un muchacho, digamos, serio, trabajador, un obrero virtuoso, tiene 20 años, aspira a casarse con una muchacha de 17, no tiene nada de malo. Es lógico. Es fruto de un desorden de una sociedad materialista que ha pospuesto el matrimonio hasta lo más tarde posible porque no quieren tener familia, porque quiere supuestamente realizarse el hombre y la mujer en el trabajo, cuando el trabajo es un medio al servicio de la familia, no es un fin. ¿Se dan cuenta? Entonces, el matrimonio es algo muy serio, hay que hacer las cosas bien. Entonces, que haya esta madurez, y después, obviamente, que el fin principal
es la procreación y educación de la prole. Pero eso no quiere decir de que personas mayores, viudas, pongámosle, no puedan casarse de nuevo. La Iglesia, los santos padres, eh, siempre han defendido la legitimidad de las bodas de las personas, incluso ancianas. Y por más que, según el curso natural, no puedan tener familia, igual es legítimo el matrimonio, porque subordinado al fin primero, hay unos fines secundarios. Está la ayuda mutua, está la sedación de la concupiscencia, que hacen legítimo el matrimonio entre personas que por la edad, por ejemplo, no pudieran tener familia. Entonces no hay un tope de edad en ese sentido. Y en la Sagrada Escritura está el ejemplo de los grandes patriarcas, que también se casaron, algunos en segundas nupcias, muy ancianos. Decíamos alrededor de un año, ¿no? Son cosas, estamos hablando de una cosa como general, ¿no? Porque le poníamos, no sé, póngale usted que hay un noviazgo entre personas mayores. Él tiene 65 y ella tiene 63, los dos son viudos o nunca se casaron y resulta que se conocieron y bueno, y todo según el orden de Dios y quieren contraer matrimonio. Tienen que esperar un año, pero no es necesario que esperen un año. No se habrán conocido el día anterior, si ya se entiende, ¿no es cierto? Pero póngale usted, están 3, 4 meses de novios y se casan. Bueno, puede ser, ¿no es cierto? Puede ser. Pero bien claro, ¿no? De esto que no quepa ninguna duda. Que no pueden vivir juntos. Ni los jóvenes ni los ancianos. Mientras no son casados, no pueden vivir juntos por ningún motivo. Porque vivir juntos es propio de los casados, es privilegio de los casados. ¿Sí? Estamos en una situación crítica en la historia del mundo. Estamos en una situación crítica en la historia de la Iglesia. Estamos en una situación crítica en la historia de la sociedad humana. Creo que no hay que jugar con fuego. ¿Qué está haciendo una muchachita de 12 años? Noviando con un chiquillo de 12 años. De estos pseudo noviajos o pololeos. ¿Qué sentido tienen? Que no tienen ningún sentido. No saben lo que quieren, no saben qué va a ser de su vida, no saben si Dios lo llama al matrimonio, qué significa ese noviazgo. No significa nada más que peligros para la virtud de ellos, espíritu de independencia, naturalismo, es decir, de ver las cosas y vivir sin buscar la voluntad de Dios. Puede parecer drástico, pero cuando estamos hablando de la santidad, de nuestra vida espiritual, del bien eterno de las almas, bueno, que vuestro lenguaje sea sí, sí, no, no. Una muchacha de 12 años, ¿se va a casar con un chico de 12 años? ¿En un año? No, ni en 3. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Y para qué decir, no es cierto? Más encima que pueden salir solos y los deja entrar a la pieza del uno del otro. ¿De qué estamos hablando? Eso es impensable entre cristianos temerosos de Dios. No, si salieron. ¿Y dónde anda? Ah, no se sabe. ¿Y usted es su padre y su madre o qué? Son cosas serias las almas. Un Dios murió en la cruz por las almas. Enterémonos. Y tengamos presente que según la situación en que quedó la raza humana, después del pecado original, este trato frecuente, cercano, sin barreras, del varón y la mujer, se transforma en ocasión próxima de pecado mortal. Por eso no tiene sentido
a estar hablando de noviazgo, de libertades, de que viven, que hacen lo que quieren, que andan solos, que llegó a las 10 de la noche, que no se sabía dónde estaba. No, señor, no, señora, lo está haciendo muy mal. Muy mal. Están arruinando a sus hijos autorizando una cosa así. Y puso el ejemplo 12 años, ¿no? ¿Para qué hablar de si tiene 10? Y si tiene 13, padre, ¿qué le parece a usted? Apliquemos los criterios que hemos dado, que están ya de sensatez, de prudencia, de consideración, de respeto a la naturaleza de las cosas, a la psicología del hombre y de la mujer, porque no estamos hablando de un juego. No se juega con esto. Sí, bueno, no sé, hay que tener cuidado con hacer juicios que no nos corresponde hacer, ¿no es cierto? Pero indudablemente que el que va a hacer oración tiene que tener rectitud de intención. ¿Eh? No, voy a comulgar para que la chica vea que yo comulgo. Mire, ¿qué significa eso? Si un muchacho está en gracia de Dios, no va a comulgar para que la chica lo vea. Va a comulgar porque quiere recibir a nuestro Señor, porque quiere corresponderle a su amor y quiere crecer en fidelidad a Él, no para que lo vea la chica. ¿Se dan cuenta? O si no, estamos dando vuelta a las cosas. Otra cosa muy distinta es que un muchacho y una muchacha, ¿no es cierto?, que están conociéndose, que con la prudencia que hemos indicado, que recen juntos. Y bueno, está muy bien que recen juntos, porque si las cosas maduran y eventualmente se casan, van a rezar juntos también casados. Tendrán que rezar juntos. Pero nada de hipocresías, nada de dobleces, porque aquí estamos hablando de cosas muy serias. Delante de los ojos de Dios y delante del otro corazón. Rezarle a San Antonio. No nos olvidemos lo primero. Rezarle al arcángel San Rafael. Rezar. Porque está lleno de chicas que buscan novio, no rezan nunca, y es un terrible fraude el que han conseguido. Entonces tengamos fe, creamos que Dios nos ama y que Dios tiene un plan sobre nuestras vidas. Entonces, si Dios me llama al matrimonio, me tiene elegido un esposo. Eventualmente, si Dios me llama al matrimonio de manera inequívoca y quiere que me case, porque ya he dicho que pueden ocurrir, como ha ocurrido en la vida de los santos incluso, creer que están llamados al matrimonio, creer que están llamados a la vida religiosa, y Dios hizo todo lo contrario. Fue un momento de prueba. Entonces lo primero es rezar. Lo segundo es nunca perder la modestia, nunca arriesgar la modestia. Pues yo no voy a conseguir un novio siendo una muchacha honesta, vistiéndome de manera deshonesta. Voy a conseguir un deshonesto, no el hombre que Dios me ha elegido para mí, no el hombre que quede cautivado por mi virtud femenina, no el hombre cristiano temeroso de Dios, porque va a decir, esta muchacha no vale la pena. Y una muchacha tiene que entender que su modestia le da una hermosura extraordinaria, porque es su hermosura espiritual. Por eso la importancia de lo que decían, que ya se los dije una vez, pero lo encuentro tan bonito el dicho, porque creo que es muy católico. Ese dicho venezolano. No hay mujer fea, hay mujer mal vestida, mal arreglada. Una mujer bien arreglada, una muchacha bien vestida, con sentido de su dignidad, de que es princesa de la corte celestial, ¿no es cierto?, que tiene como modelo a la Virgen Santísima, y vistas así, y ya veremos si no va a ser hermosa, pues. La inmodestia viene de Satanás. Entonces una muchacha que reza, una muchacha que es modesta, que se sabe llamada por Dios a formar una familia, ¿puede buscar novio? Claro que puede buscar novio.
a Dios rogando y con el mazo dando. Pero claro, no lo va a encontrar en la discoteca, no lo va a encontrar en la fiesta mundana donde se exceden en el trago y en el trato libertino de los hombres y las mujeres. Ahí no lo va a encontrar. ¿Y dónde lo va a encontrar? En la vida en familia. Y los papás pueden ayudar. Mire, conocí a un muchacho, hijo de una familia muy buena. Por supuesto, no tienen que imponer nada, ¿no es cierto? Pero bueno, hay instancias, ¿no es cierto?, en la misma parroquia, en que se den la posibilidad de estos conocimientos, en el respeto a la ley de Dios. Porque lo demás es construir sobre arena, y lo que se construye sobre arena es fracaso asegurado. No, pecado, tener un novio por las redes sociales no es pecado. El punto es cómo se usan las redes sociales. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy en día, con una facilidad única, resulta que los niñitos, las niñitas, tienen 3, tienen 5 años, tienen celular. ¿Y qué es lo que hacen por ahí? No se sabe. Lo que sí se sabe es que tipos inmundos, corruptos, procuran corromper a los niños a través de los juegos infantiles de los celulares. Imagínense lo que significa que tienen 12 años y tienen celular con internet. Tienen 15 años con celular y con internet. ¿Qué novio y qué novia van a conocer si no están para novios a esa edad? En principio. Entonces el celular, que por supuesto en sí mismo no es malo, es de un peligro único. Es un peligro único. Entonces, que una persona adulta, una muchacha adulta, pueda eventualmente conocer a través de estas redes, porque hay, no sé, redes sociales de muchachas católicas, practicantes, qué sé yo, y que no puede acceder nadie que no respete los códigos correspondientes, etcétera, 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 y que pueda eventualmente conocer a alguien, puede ser, en sí mismo no es malo. Es una modalidad de conocer gente, pero de gente que tiene tus mismos principios. Y en primer lugar, tu misma religión. Porque si el muchacho o la muchacha no es católico, es decir, ni se habla al respecto. No se habla al respecto. ¿Por qué? Porque no puedo elegir para mis hijos un padre o una madre que no tengan la religión verdadera. Porque yo quiero llevar a mi gente al cielo. Y no se juega con eso. Entonces, dense cuenta que hay muchas cosas que están en el orden de lo prudencial. Entonces, para un muchacho que tiene 13 años o que tiene 15, no tiene sentido esto. Sinceramente, yo no sé, porque no tengo los conocimientos técnicos. Es decir, me parece una irresponsabilidad que puedan tener acceso al Internet a través del celular. Ah, no, que no puede haber celular sin Internet. Ah, entonces no tenían celular, punto. Durante la historia de la humanidad nadie ha tenido celular. Porque ahora tienen que tener celular. Es una mentalidad materialista. Pareciera que le faltara un pulmón, un hígado, porque no tiene celular. ¿No tiene celular? ¿Cuál es el problema? Le va a hacer mucho bien no tenerlo. Decía una que había que lo primero que tenía que hacer una mamá en la casa era confiscar los celulares. Si quería que se conversara en la casa, imagínense. ¿De qué estamos hablando? Muy bien. Ánimo entonces, que la Madre de Dios, Madre del amor hermoso, nos dé ese amor sobrenatural, que nos dé este respeto y este amor al santo matrimonio, al santo noviazgo, y a la santa pureza de las costumbres de nuestros jóvenes, de nuestras muchachas. Que esto no es un juego y hay que sacarse de la mente humana
que es un juego, el amor entre el hombre y la mujer. A ella le pedimos una vez más diciendo, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen.